en este Reflexiones Mágicas número 9, que es el número 9 por pseudo accidente, porque estaba en el número 8, que era la combinación del número 7. El 7 fue hablando de cosas de magia, el 8 fue hablando de cosas de magia, sobre todo con cosas de señales, de la sutilidad de la magia y cosas así. Y esto que voy a abordar ahora en el número 9 debería haber entrado en el 8, pero me dio por parar el vídeo. Y a la hora de reanudarlo, le di al botón que no era. O sea, me equivoqué y quedó ya el vídeo cerrado. En vez de pausado, ya lo cerró y el otro vídeo ya quedó como de 30 y tantos minutos. Entonces, igual mi subconsciente, no de manera mágica, sino de manera racional, igual, porque yo paré el vídeo para pensar de, oye, pues esta primera parte del vídeo quedó como interesante. Y si dejo las otras para después y lo hago en 2 vídeos, así tengo un vídeo más. Igual mi dedo se movió solo diciendo bueno, que compensa más hacer el otro vídeo y me equivoqué quizás aposta o no. Pero aquí estamos. Entonces, todavía no sé cómo titular este vídeo, pero es una combinación de los temas que os he dicho en el 7 y el 8. Y voy a abordar los temas que tendría que haber abordado en el anterior, pero que simplemente me equivoqué y me da muchísima flojera ponerme a acoplar los dos trozos del vídeo para que quede un vídeo encima de más de hora y media que sea más difícil de ver. Entonces, queda el otro como de más de media hora y aquí este de lo que tarde. Entonces, ¿qué temas voy a abordar aquí? De los que me faltaron por ver, que recordar que aquí el desarrollo es más que todo temas que podrían haber dado para vídeos separados, pero que no me apetece ponerme a editar y que quiero que salgan de una vez y cosas por el estilo. Vale, eso ya lo he dicho muchas veces. Entonces, los temas que seguramente, según cómo desarrolle, lo vais a tener en el índice que tendréis en la descripción del vídeo y vamos a abordarlos. Entonces, ¿qué temas tengo? Interferencia mágica por uno mismo, por la gente, por la tarea, por el entorno. Luego, paradigmas funcionales, saber cambiar o adaptar los paradigmas a tiempo. Luego, la visualización, la proyección y la congruencia como claves para la realización de magia. Luego, magia involuntaria. Luego, uso del subconsciente. Si la sugestión es poderosa, aprender a usarla. Luego, mago, pensamiento negativo no deseado bloqueado. Abrir los ojos, resetear. Luego, autolimitaciones para evitar sucesos espontáneos no deseados cuando se tienen habilidades. Evitar sugestión para no perder el control, que se disparen las habilidades espontáneamente. Y luego, por último, la gracia divina, Dios graciosillo. Así que, a ver si en este intento, me da abarcar estos temas que al final no están saliendo por unas cosas u otras. Entonces, vamos a intentar desarrollar y a ver si estoy inspirado y os digo cosas interesantes. Lo de interferencia mágica, por uno mismo, por la gente, por la tarea, por el entorno. ¿Cómo desarrollo esto? Pues voy a empezar por el fácil, de interferencia mágica por la gente. ¿A qué me puedo referir esto con interferencia mágica por la gente? ¿No habéis oído mucho de eso de que dicen mucho de no decir nunca a nadie qué es en lo que estás trabajando, qué es en lo que estás atrayendo eh, y cosas por el estilo? Ese tipo de frases. Pues a nivel mágico creo que puede tener cierto sentido. ¿Por qué? Porque siempre y cuando eh, lo que pueda llegar a producir esa gente no sea a favor de lo que estás haciendo. Me explico. Si partimos desde que a la hora de hacer un acto de proyección, no, proyección astral, no, ¿cómo se llama esto? De ley de atracción y de magia y cosas por el estilo, el enfoque que uno tiene es muy importante, en plan de visualizar los pensamientos que uno tiene, la energía, la vibra que uno tiene. Cuando uno tiene un objetivo y está diciendo en plan de voy a traer, yo que sé, un iPhone, por decirlo de alguna manera, y tú se lo dices a otra persona, y, y le dices que estás atrayendo, que estás intentando atraer un iPhone y cosas por el estilo. Entonces, si la otra persona también tiene capacidad y tiene habilidad, solo por el hecho de saber cuál es tu objetivo, si piensa en eso ya le está metiendo eh,
un adicional que puede ser un desviador o no con respecto a la vía, por decirlo de alguna manera. A ver cómo explico esto. Un momento. Os cuento, os cuento la idea de cómo me viene a la mente y a ver si os llega la idea, ¿vale? Aunque es un poco... el ejemplo va a ser un poco absurdo ahora, pero yo así es como me viene, como lo debo... Yo lo visualizo ahora, como cuando tú tienes un acto y no se lo dices a nadie. ¿Habéis visto los juegos estos que son como toboganes con cochecitos o con canicas que ponen y ruedan, y por decirlo de alguna manera? Pues en principio, si está bien enfocado, esa canica va como va sola, no tiene ningún obstáculo y, y en principio como que va hacia el destino, o por lo menos sigue la vía por la cual la has echado. Entonces digamos que la vía es el sentido que le has dado de manera consciente o inconsciente a lo que quieres hacer, y digamos que tu acto mágico, tu potencia es la canica, por decirlo de alguna manera. Entonces depende de qué dirección le hayas enfocado de manera consciente o inconsciente, pues esas son como las vías y la canica es la potencia del intento. Entonces, ¿qué sería si se lo cuentas a más gente? Pues es como que si tiras, en vez de una canica, tiras dos canicas. Una es la tuya y la otra es la de la intención, la potencia que tiene la otra persona. ¿Vale? Entonces, con este propio ejemplo de las canicas, ¿qué ideas se me vienen a la mente? Pues si, por ejemplo, las vías son muy anchas y hay espacio para las dos canicas, por decirlo de alguna manera, siempre y cuando no choquen y vayan en el mismo sentido, no debería haber ningún problema. Pero si la vía es muy finita, que quizás, mirad, igual aquí me refiero de, si es muy finita, si el deseo es muy preciso, al pensar las dos personas en las mismas cosas, si las canicas empiezan a chocar y hay algún momento de algún cruce y cosas por el estilo que tu deseo se pueda desviar, la otra canica igual choca, ¡pum!, y te desvía la tuya y no llegas a destino. O no pilla la velocidad máxima que podía haber pillado porque, por ejemplo, esa otra canica le está estorbando. Entonces, sé que es un ejemplo súper absurdo, pero en esencia es la idea que os intento comunicar con esta parte de interferencia mágica por otras personas, e incluso lo que os he comentado de la interferencia mágica por uno mismo, de manera consciente o inconsciente. Con este mismo ejemplo absurdo de las vías o los toboganes y cosas por el estilo, si tú, por ejemplo, siguiendo este ejemplo, tienes un tobogán muy preciso, muy directo, y que a lo mejor tiene solo un sentido, y sin ningún tipo de desvíos, que a nivel, digamos, consciente e inconsciente estás totalmente alineado, y va tu deseo, que es la canica, y tu potencial ahí bajando, y va a toda velocidad, igual es más fácil conseguirlo que si, por ejemplo, es como más difuso, en el que, yo que sé, se bifurca, y hay más canicas que están chocando contigo, te frenan, te desvían, y cosas por el estilo. Me estoy expresando horrible. Pero la idea viene genial para este punto. Entonces, al igual que esa canica, por ejemplo, de los otros, que puedes sabotear a la tuya si choca con ella, al saber lo que tú estás deseando, el enfoque que tienes y hacia dónde va tu potencia, hacia dónde va tu deseo, porque puede llegar a chocar con esa interferencia, si por lo que sea va con un sentido diferente. Si las dos intenciones están plenamente alineadas, pues es como que tú llevas tu canica y llega la canica del otro, ¡pum!, te choca por detrás y como que va con más velocidad. Siempre y cuando esté con la misma dirección, el mismo sentido y esté plenamente alineado. El ejemplo es súper absurdo, pero creo que es un ejemplo correcto para comentaros esta idea. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que posiblemente si estás haciendo cosas, aunque estas ideas de no comentarle nunca a nadie las ideas que tienes y eso viene de incluso de sin estar en cosas de magia. Pero a nivel mágico, si tenemos en cuenta que solo con el pensamiento se puede cambiar esa potencia, esa dirección, ese sentido de las cosas mágicas o de ley de atracción que uno está trayendo y cosas por el estilo, pues tiene mucho sentido no decirle nada de este tipo de cosas a nadie, porque se te están metiendo en se te están metiendo en el mismo campo de juego. Entonces puede
crear interferencias o puede chocar. Del mismo modo que si, por ejemplo, la persona en su subconsciente no quiere que consigas esa cosa, algo típico. Imagínate que tú, por ejemplo, quieres tener un coche súper potente, en plan de 800 caballos, y le dices por decir a tu madre que estás haciendo magia y que estás ahí pensando de estoy atrayendo con magia este coche que es el coche de mis sueños. ¿Qué puede estar pensando tu madre? Que cuando tengas ese coche, como es tan potente, te vas a matar porque vas a estar corriendo. Entonces, te está poniendo canicas en contra. O sea, de tu canica, si no tiene fuerza suficiente, ya tiene que contrarrestar la fuerza de la canica, el deseo de la dirección de tu madre, que es el de que no, de manera consciente o subconsciente, no quiere que lo consigas. Entonces, ¿se entiende la idea? Aquí con estos ejemplos de vectores, de vectores de fuerza. O sea, tienes que ir con más fuerza que las canicas que van en contra, o que las canicas que vayan a favor te aumenten la fuerza y vayan en el sentido adecuado, porque también si van, pum, y te lo desvían, o sea, tú vas para allá, llega una en un sentido que no es, pum, te desvía y ya no llegas al destino. Entonces, por ese tipo de cosas puede ser interesante evitar ese tipo de interferencias y saber filtrar muy bien a quién se le está diciendo este tipo de cosas, porque nunca sabes si esa persona de manera consciente o inconsciente, sea de buena fe o de mala fe, no quiere que consigas esos objetivos. Y si esa persona tiene una canica más grande y tiene más potencia que tú, pues si va de frente, te puede frenar la tuya e incluso ir al revés, porque tiene más potencia. Son ideas absurdas para quien no esté metido en estas cosas de magia y que está diciendo que está diciendo, pero tiene todo el sentido. Porque si yo, por ejemplo, considero que la magia es potencia energética, llegar al estado de trance, que aquí no tiene ningún sentido, bueno, no tiene sentido en cuanto a el ejemplo que estoy diciendo. La dirección, el sentido, la intención de lo que quieres conseguir y cosas por el estilo, pues tiene todo el sentido de... si digamos que la red a la hora de pedir deseos es compartida, mientras menos interferencias de cruces de deseos que haya, por decirlo de alguna manera, haya, mejor porque vas a llegar más fácilmente. O en todo caso, tendría que estar potenciado con la misma línea, con el mismo objetivo de todos en común para que vaya más rápido. ¿Vale? Esa es un poco la idea que os quiero transmitir aquí con lo de interferencia mágica por la gente, que puede ser a favor y en contra. Así que tener cuidado, tener esas cosas en consideración. Que aquí es donde viene lo de las virtudes, como era... Ay, no recuerdo. Las estas de los magos o de los brujos, que era querer saber, osar y callar. Como las virtudes que tienen que tener los magos. Pues en esta parte sería un saber callar. Saber callar. A ver si me lo aplico. A ver si me lo aplico más yo. ¿Vale? A ver si me lo sé aplicar. Aunque estando aquí hablando cosas en YouTube, pues está difícil la cosa de saber callar. Pero se entiende la idea, ¿no? Yo creo que se entiende la idea. Luego, interferencia mágica por uno mismo. Y aquí voy con lo que comenté en el Reflexiones Mágicas número 7 de yendo al deseo, anhelo primigenio. Es muy importante conocer ese deseo o anhelo primigenio porque en el fondo lo que es esa dirección de la intención mágica, por decirlo de alguna manera, va a estar marcada por el subconsciente. Entonces, si tú en el fondo, de manera superficial quieres algo, pero de manera interna, incluso quieres lo contrario, entonces ahí estás creando una interferencia, una coherencia, y creo que tiene más potencia el subconsciente, de estar alineado con el subconsciente, que con el deseo superficial. ¿Vale? Entonces, aquí viene lo que es esa parte de interferencia con uno mismo, de uno que querer hacer una cosa de manera racional, pero sinceramente y profundamente no creer que vaya a funcionar. ¿Vale? Entonces eso crea una interferencia durísima que puede hacer que se saboten este tipo de cosas. Entonces, básicamente esto quiere decir de que las cosas estén alineadas con los pensamientos propios y con los pensamientos de las personas que compartan este tipo de información.
Ya sea porque te sabotees a ti mismo, te saboteen personas de alrededor, porque si todos tienen el potencial de tener esa potencia mágica, por decirlo de alguna manera, todos te pueden tener el potencial de sabotear, a no ser que tengas una canica así de gorda y que las caniquitas pequeñitas que te eche la otra gente porque tienes tanta potencia, tanto enfoque y tanta fuerza que vayas en tu camino y las otras hagan cuando chocan contigo, hagan ¡pum! Y salgan disparadas y que tú sigas por tu camino, pero eso requiere tener más potencia, más fuerza, que tu consciente sea más potente y tenga más potencia que la canica de tu subconsciente y que no te desvíe. El vídeo de las canicas pero es que son vectores de fuerza, dirección, sentido. Tiene todo el sentido hacer ejemplo con vectores, con fuerzas y con direcciones raras. Por mucho que suene un tanto extraño. Luego, interferencia mágica por el entorno, por la tarea. Voy a guardar aquí la de el entorno. ¿A qué me puedo referir aquí con interferencia mágica por el entorno? Si la vibra y la energía que hay en el entorno no es congruente con lo que estás enfocado, pues evidentemente crea una interferencia. Y con la tarea aquí no sé muy bien a qué me refería cuando puse esa pista, pero creo que sería algo similar. Si no hay, en general, todo se resume, si no hay congruencia con el hecho mágico, la tarea, el entorno, uno mismo y la gente, va a crear interferencias porque son canicas o son cosas que te están desviando la potencia, la dirección y el sentido del acto mágico, del acto de ley de atracción, del acto de manifestación. Son cosas que, que no van acorde. Es como decir yo qué sé, empezar a hacer... ¿Qué veis más fácil? ¿Qué veis más sencillo? Hacer un tipo de... Bueno, voy a decir un ejemplo oscuro, porque es más fácil de hacer. Hacer, por ejemplo, cosas de magia negra, que no estoy diciendo que sea magia negra, simplemente que el ejemplo es más sencillo. En un entorno en el que todo el mundo está súper feliz, súper contento, que hay buena vibra y cosas por el estilo, irte yo que sé a un sitio putrefacto, súper asqueroso, violento, con mal olor y cosas así, que tiene una densidad, una vibra mala y cosas por el estilo. ¿Cómo crees que va a ser más sencillo? Y viceversa también. ¿Cómo crees que va a ser más fácil que entres en estados pacíficos guays de meditación y cosas por el estilo? ¿En un sitio así putrefacto, asqueroso y cosas por el estilo? ¿O en un sitio con buena vibra, con, yo que sé, con pajaritos cantando, en el que se respira aire puro y cosas por el estilo? Pues obviamente, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas se puede producir cierta interferencia. Una cosa aquí debatible es que al estar en ese tipo de entornos, a uno, por ejemplo, le pueda despertar, sea como una motivación que haga que hagas una especie de sobreesfuerzo para intentar sobreponer ese entorno. Por decir, si tú estás en un entorno normal, pacífico, por decirlo de alguna manera, igual no te entra la inspiración o el impulso de ponerte a limpiar este sitio de manera energética. Igual si está tan limpio no sacas tanta potencia, pero igual si estás en un entorno oscuro y te pones a limpiar toda la energía densa que hay ahí, esa densidad, esa putrefacción puede hacer que tengas un impulso para intentar revertirlo, pero que sea como una especie de sobreesfuerzo. Pero eso no deja de ser una especie de enfrentamiento entre las diferentes energías, aunque bueno, si se transmuta la energía no es tanto enfrentamiento, pero creo que se entiende un poco la idea, ¿no? Si por ejemplo, en cuanto a la tarea, si quieres, si es que los ejemplos fáciles salen con... si quieres hacer, yo qué sé, magia blanca y estás haciendo acciones que son hostiles y que crea energía hostil y que crea cosas violentas o cosas por el estilo, pues la propia tarea no es congruente con el efecto que estás produciendo. Es como un ejemplo estúpido que me viene a la mente, en plan de, quieres hacer magia de sanación mientras están dando de hostias a una persona. Pues más vale que entres bien en un estado de trance raro para que esta congruencia de la tarea sea inferior al estado de trance que entras para poder hacer el acto mágico, pero la tarea no tiene congruencia con lo que estás intentando conseguir, porque básicamente
Porque encima, si estás agrediendo a otra persona, estás produciendo una interferencia mágica porque esa persona te puede estar con pensamientos raros. Entonces, paso al siguiente punto, que aquí ya me estoy empezando a enredar. Siguiente punto. Paradigmas funcionales, saber cambiar o adaptar los paradigmas a tiempo. Aquí yendo totalmente relacionado con las ideas de magia del caos, aunque me han hecho una corrección de que la perspectiva que yo tengo no es de magia del caos, porque la magia del caos se ve más como lo dicen los clásicos que crearon el término, sino que la perspectiva mía parece que viene a ser magia ecléctica, ¿vale? Es lo que me dijeron. Sea una u otra, pero ¿qué quiero decir esto con paradigmas funcionales, saber cambiar o adaptar los paradigmas a tiempo? ¿Cuáles pueden ser las pistas para saber si uno tiene que cambiar el paradigma o hacer cambios de cualquier cosa que estás haciendo dentro de tu paradigma que te saca del estado de trance? Punto. Si estás haciendo cosas dentro de un paradigma mágico que está haciendo que salgas del estado de trance y que no llegas a canalizar energía y que pierdas enfoque, es un paradigma que no funciona, hay que cambiarlo. No creo que sea tan complejo, por decirlo de alguna manera. Si tú heredas, por ejemplo, un rito, ya sea de en plan de ritos religiosos y cosas por el estilo, y ese rito, por ejemplo, empieza a decir cosas raras que te saca del estado de trance, empieza a decir algunas oraciones con las que no estás de acuerdo, tiene una vibra que te inquieta y que no te gusta nada y te saca del estado de trance y cosas por el estilo, pues evidentemente son interferencias que hay que corregir porque no está funcionando. O sea, aquí es esa parte de la flexibilidad de la magia, de como considero la parte de la flexibilidad de la magia del caos, por decirlo de alguna manera, de adaptar todo este tipo de paradigmas, de ideas que uno tiene, según realmente lo que realmente importa. Porque lo que importa no es realmente hacer magia y hacer rituales y tener creencias y cosas por el estilo, sino que lo que importa es que tengas los paradigmas que tengas que te lleven a lo que yo considero que puedo estar equivocado, porque igual lo que digo es un propio paradigma, pero que todo eso te lleve a llegar al estado de trance, que también muchos lo llaman lo que es el estado de gnosis, a canalizar toda la energía posible para tener potencia suficiente y que tengas el enfoque suficiente para poder tener cierto acto mágico. Si el paradigma que tienes, por decir, un paradigma religioso, que cuando rezas es, por ejemplo, porque estás cagado de miedo, porque tienes puro miedo, o porque no te queda otra alternativa, pues ¿cómo carajo quieres hacer magia así? O sea, en plan de algo que me viene a la mente. En plan de la típica persona que empieza lo que es a rezarle a cualquier santo o a cualquier historia y cosas por el estilo de por favor, porque estoy en mucha necesidad y empieza a rezar los 80.000 padres nuestros pidiendo ayuda y cosas por el estilo. ¿Os parece ese el estado idóneo para hacer magia? Un estado de ruido mental, incertidumbre, miedo. Eh, o sea, no creo que sea el estado adecuado hacer ese tipo de cosas. O sea, puede llegar a funcionar, aquí yendo por ejemplo algunas cosas que se hacen en algunas religiones de los típicos que que hacen peregrinajes. Aquí recuerdo una escena de Breaking Bad cuando estaban los eliminadores que, que eran mexicanos y por ejemplo se iban arrastrando lo que es por el suelo, haciendo como una especie de ritual y cosas por el estilo. Eh, para pedir que si protección a los espíritus estos que le rezan y cosas por el estilo, pues puede tener sentido si este proceso de estar arrastrándose hace que entres en el estado de trance suficiente que hace que a la hora de pedir ese favor realmente lo estás creando tú. Porque el propio proceso de sufrimiento, por decirlo de alguna manera, al hacer esa peregrinación en busca de ayuda divina, te ha hecho entrar en ese estado de trance. Ya sea, por ejemplo, cuando te duele tanto el cuerpo, pero tienes que seguir adelante, cuando estás sufriendo dolor, o entras en estados de trance, o el dolor te va a superar y no vas a poder ni avanzar. Entonces, esa sería como entrar en estados de trance por extenuación o por ¿cómo digo esto? Sí, sobrecargando los sentidos. O sea, si llegas a sobrecargar los sentidos. O sea, tú, por ejemplo, con un montón de ruido. O sea, imagínate que estás con una música extremadamente ruidosa
y que en principio no puedes entrar en estado de trance porque te pierde la concentración, pero si llega el momento en el que satura tus sentidos, igual eso puede hacer que puedas entrar en estado de trance, pero porque no te queda otra, ¿vale? Entonces, quizás con ese tipo de perspectivas, que sí, puede llegarse a producir este tipo de cosas, pero es que todo va a lo mismo, todo es entrar en ese estado de trance. Si puedes entrar en un estado de trance de esto, estando tranquilamente en el sofá de tu casa y cosas por el estilo, ¿por qué ponerte a hacer otro tipo de cosas? Y aquí es donde viene esta parte de paradigma no funcional. Si tú al hacer ese tipo de cosas no entras en el estado de trance, yo considero que no estás haciendo nada. O en todo caso, es, lo que estás haciendo no tiene la potencia máxima que podrías estar haciendo con todo tu potencial, porque la clave no está en hacer las cosas, está en entrar en los estados de trance y canalizar energía. Entonces, paradigmas funcionales. ¿Cuáles son los paradigmas funcionales? Cualquier cosa que hagas realmente que te meta en los estados adecuados. Canalizar energía, esa potencia energética que tienes, que entres en los estados de trance adecuados y que puedas enfocar lo que es tu atención. De resto de cosas, es que por mucho que la gente diga o que sea algo de tradición y cosas por el estilo, no va a servir. A no ser que aquí es donde viene otra parte en cuanto a interferencia mágica positiva, que viene a ser la masa crítica, ¿vale? Que al hacer, por ejemplo, un ritual, una oración y cosas por el estilo que tiene mucha masa crítica, si puedes conectar con esa masa crítica que está con una dirección, un sentido y tiene una potencia colectiva y cosas por el estilo, pues puede llegar a funcionar, pero eso lo tienes que valorar tú, de ver a la hora de hacer este acto si estás conectando con esa masa crítica. Si no, igualmente, igual no te funciona a ti. O sea, igualmente, ahí sería valorar imagínate, que estás, por ejemplo, con un paradigma mágico que sería en plan de un mantra, ¿vale? De gente que está haciendo con un mantra y que dice que es para ciertas cosas y conseguir ciertas cosas. Tú cuando haces el mantra, ves que no llegas a lo mejor no te gusta el mantra y estás como con un estado, no llegas a estar en estado de trance, pero por lo que sea, al hacerlo, sí, por ejemplo, se te activa lo que es la parte energética y notas la vibra y llegas a conectar con la vibra. Entonces, ¿puede llegar a funcionar? Puede que sí, puede que no, pero digamos que al quitar esos factores te está quitando capacidad de control sobre lo que se está produciendo ahí. O sea, ahí ya depende totalmente de la inercia y la masa crítica que se está creando ahí. Entonces, pasemos a los siguientes puntos, que aquí ya me estoy enredando mucho. Luego, la visualización, la proyección y la congruencia como claves para la realización de magia. Pues esto más o menos ya lo he explicado lo que es en el primer punto. Si básicamente toda la intención, toda la dirección de lo que es los actos mágicos nace de nuestra cabeza, por decirlo de alguna manera, de manera consciente o inconsciente, estos actos que al principio no tienen nada que ver con magia, porque son como pensamientos. Me estoy bloqueando aquí. A ver. Visualización, proyección y congruencia como claves para la realización de magia. Lo de la congruencia, ya lo hemos comentado antes. La visualización tendrían que ser, o no. Me estoy bloqueando aquí. Voy a pararlo un momento. Aquí no me están viniendo ideas para desarrollar esto, pero creo que ya lo he desarrollado con todo lo que he dicho antes. Entonces paso al siguiente apartado y doy esa parte desarrollada ya antes con lo que he dicho anteriormente. Entonces pasamos a los siguientes apartados de magia involuntaria, uso del subconsciente, si la sugestión es poderosa, aprender a usarla. Luego de mago, pensamiento. Bueno, esto ya lo abordo después. Entonces, magia involuntaria y uso del subconsciente. Lo del uso del subconsciente. Si la sugestión es poderosa, aprender a usarla. ¿Cómo se puede usar lo que es la sugestión? Si con la sugestión, en plan de lo típico de las autoafirmaciones, te has entrar en el estado de trance adecuado, pues puede llegar a funcionar. O sea, si es que realmente
todo se resume de que cualquier sistema que sea, por lo absurdo que sea, considero, dentro de mi ignorancia, que si te lleva al estado de trance, puede funcionar. Es que es así de simple. La cosa es en qué sentido y cómo lo vas a hacer. O sea, en qué sentido puede llegar a funcionar. Ahí es donde la dirección y el enfoque es súper importante. Con lo del uso del subconsciente, ya os he comentado lo que es al principio del vídeo, que si el subconsciente no está alineado con lo que quieres conseguir, es como obstáculos, es una interferencia que te estás haciendo a ti mismo. Entonces, por eso vuelvo a lo que dije en el Reflexiones Mágicas número 7. Es muy importante saber qué tienes, saber qué tienes aquí para poder enfocar este tipo de cosas. Quizás a qué me refiero aquí con lo del uso del subconsciente. Pues aquí es donde vienen el tipo de prácticas que están a lo mejor más basadas en automatismos, en plan de repetirse 80.000 millones de veces autoafirmaciones y cosas por el estilo, hacer chorrocientas mil veces ciertos actos o ciertas acciones para que al final se acabe creando una especie de mecanización y a lo mejor esperar que de esa manera inconsciente, lo típico de haz como si lo fueses hasta que lo seas y cosas por el estilo, pues que acabe funcionando. Voy a ir cerrando el vídeo ya porque empiezo a enredarme mucho y no estoy avanzando. Pero creo que esta idea ya la expliqué más o menos al principio del vídeo con lo de interferencia mágica. Que evidentemente usar el subconsciente, si la sugestión es poderosa, aprender a usarla, pues sería con afirmaciones que te están llevando al sentido para intentar hackear el subconsciente si estás saboteando y esperar de que de esa manera haya menos interferencia para conseguir los objetivos que te planteas con este tipo de cosas mágicas y cosas así. Luego, lo de mago, pensamiento negativo no deseado, bloqueo, abrir los ojos, resetear y autolimitaciones para evitar sucesos espontáneos no deseados cuando se tienen habilidades, evitar sugestión para no perder el control, que se disparen las habilidades espontáneamente. Igual lo pongo en el índice de todo junto porque antes no es que haya dicho muchas cosas de esta parte de subconsciente. Lo de mago, pensamiento negativo no deseado, bloqueo, abrir los ojos y resetear es simplemente una idea que os quería compartir. Que me he dado cuenta algunas veces que estaba yo que esté en plan ahí semi en trance visualizando y que a lo mejor me venían ideas o cosas raras que me estaban inquietando y me he dado cuenta que solo con el hecho de abrir los ojos, como ya te mete como en otra realidad, por decirlo de alguna manera, puede ayudar a resetear ese tipo de pensamientos negativos a la hora de hacer este tipo de cosas de meditación. Entonces es una pequeña idea para que la tengáis en cuenta de no, por ejemplo, igual quedarse ahí luchando y peleando, por decirlo de alguna manera, con esas cosas que está llegando. O sea, no darle, perdón, a que tenga más cuerda, porque si por ejemplo sigues en la visualización y es una visualización negativa o que no quieres o que estás viendo cosas que no van y le das más cuerda, igual se sigue desarrollando y es peor. Entonces simplemente un truco de abre los ojos y como tiene los ojos abiertos es más complicado de visualizar con tanta viveza y puede ayudar a resetear ese tipo de cosas cuando estáis haciendo estas prácticas, simplemente eso. Lo de autolimitaciones para evitar sucesos espontáneos no deseados cuando se tienen habilidades. ¿A qué puedo decir con eso? Autolimitaciones. Pues eso es uno de los grandes problemas que creo que puede haber. Yo os he dicho muchas veces que, por ejemplo, yo quizás muchas veces por tener miedo a cargarme cosas electrónicas no canalizo con toda la potencia que podría. ¿Vale? En plan de, por decir, de estar, por ejemplo, con el móvil al lado, con el ordenador, con el portátil, que alguna vez que se me han chamuscado cosas electrónicas o cosas de estas de que se chamusquen cosas electrónicas, que se les tiene aprecio e indirectamente, pues son como limitantes a la hora de tener como resultados en uno de los enfoques, que es el de canalizar energía. Porque una parte es lo que os he dicho de entrar en estados de trance y canalizar energía. Entonces, estos limitadores pueden limitar eso, pero también puede hacer que produzcan menos cosas negativas, aunque igual aquí, con los autolimitadores, me estoy refiriendo igual también a que si, por ejemplo, cuando estás muy activo empiezan a pasar demasiadas cosas,
de estas maneras, de estas sincronías y cosas espontáneas, pues igual incluso bajar lo que es la potencia y ponerse en plan más Magel para que no pasen esas cosas y tener más control de lo que pasa. ¿Vale? Porque realmente estar surfeando las olas de la magia y cosas por el estilo da miedo. Yo creo que da miedo. Cuando empiezan a pasar cosas con sincronías y cosas por el estilo, incluso hay momentos en los que se nota que, ostras, es que esto se puede poner fuera de control. Entonces ahí es donde viene si tenéis la valentía de hacer esos actos de fe y seguir la corriente, la dinámica por donde sea. Entonces, ¿el autolimitador qué sería? Si se entra en estados de trance y canalización de energía y el enfoque para producir actos mágicos, ¿qué es lo que hay que hacer para autolimitarse? Lo contrario, evitar estados de trance, no canalizar y no enfocarse. Esa sería la manera de autolimitar. Lo de evitar su gestión para no perder el control, que se disparen las habilidades espontáneamente. ¿Por qué puse esto? Pues por un ejemplo muy sencillo que es el de... Yo, por ejemplo, ¿por qué no me gusta ver películas de terror? Porque me dan miedo. Las últimas que he visto, por decir, no me han dado miedo como tal. O sea, sí lo que puede causar es como inquietud, ¿vale? Sí me puede causar como siente inquietud o que se quede esa idea en el subconsciente, ese no sé qué, esa incomodidad. Entonces, yo considero, aquí en esta parte de evitar la sugestión, de a la hora de consumir, este es un ejemplo de una película, pero a la hora de consumir cosas que te puedan desestabilizar, si tienes habilidad, por decirlo de alguna manera, si eres una persona manifestadora, considero que hay que evitar en la medida de lo posible contenidos que, aunque no tengan impacto en tu yo racional, sí llega al subconsciente. Porque, imagínate, un caso que es eso. Una persona que tiene habilidad, ¿vale? Una persona que tiene la habilidad. Y esa persona, por lo que sea, ha visto películas de terror, se ha estado leyendo libros de terror, ha estado, yo qué sé, hablando de cosas estas y está nerviosa, está incómoda, está inquieta. Entonces, está inquieta, tiene miedo de que pueda producirse, yo qué sé, de un fantasma o de ruidos raros en la casa, que se muevan cosas y cosas por el estilo. Entonces, si la persona tiene la habilidad y está con ese desequilibrio por haber estado con ese tipo de contenidos, veo factible que ese tipo de cosas se empiecen a manifestar. Muchas de las cosas estas cuando he escuchado mucho de temas de poltergeist y temas así raros, muchas veces, si os fijáis, es cuando en plan, recuerdo en, en un vídeo hace mucho tiempo de un capítulo de estos que gente que iba buscando fantasmas que decían que, sobre todo cuando iban con una tía, una mujer específica que iban con ella, era cuando empezaban a pasar las cosas. O lo típico de... O, por ejemplo, no sé si con el tema sí, temas paranormales, es muy normal que en muchas ocasiones cuando más resultados haya es cuando hay una persona específica que es como la que atrae ese tipo de cosas. Entonces, si una persona tiene habilidad de producir cosas y está inestable, tiene miedo, tiene esa sugestión, pues veo factible que esas cosas se puedan llegar a producir y que encima haga que esta persona se ponga más nerviosa y crea como una especie de, de bucle de sustos, por decirlo de alguna manera. Una persona, una persona con potencia que está nerviosa porque ha visto una película y cosas por el estilo, empieza a canalizar energía con esos nervios y empieza, yo qué sé, a haber ruidos en la casa, empiezan a moverse cosas, empiezan cosas por el estilo. Entonces, por eso veo muy importante tener en cuenta de gestionar ese tipo de cosas que te estás metiendo en la cabeza, ¿vale? Ese tipo de contenidos, porque pueden crear este tipo de sabotajes extraños. Solo es una idea general. Y por último, lo de la gracia divina, yo graciosillo. Pues esto es de... Ya para lo que es acabar, de que muchas veces, como yo he visto que aquí yendo un poco también con lo que ya comenté en el Reflexiones Mágicas número 8, con lo de sutilidad de la magia, y también con lo que comenté en el número 7, de que muchas veces estas cosas se manifiestan, al menos a mí me ha funcionado más cuando estaba en estados de diversión, por decirlo de alguna manera, que muchas de las veces que estas cosas de la magia y eso se me ha
como más me suele funcionar o como más me vienen estos marcadores mágicos o como más me viene esta parte de alineación son con manifestaciones, son con cosas que se manifiestan que yo veo que son casi como troleadas, ¿vale? Que es como diciendo que si tú, por ejemplo, cuando te llegan esas cosas, esos resultados raros, si lo estuviese haciendo un ente, una persona, le diría, qué cabronazo eres. O sea, no en mal sentido, o sea, no en el mal sentido, sino en el sentido de, me estás constantemente poniendo en entredicho, por decirlo de alguna manera, de una manera chistosa, de una manera graciosa. O sea, no sabría cómo decirlo ahora, no me sé expresar. Estoy ya muy bloqueado, un momento. A ver, ideas y ejemplos de que me viene aquí a la mente. Con esto de la parte de graciosilla chistosa. Que es de, por ejemplo, que uno quiera tener algo, puedas tener eso, justamente eso que deseas, pero hay muchas veces me ha pasado de que se manifiesta de una manera abrumadora que te ponen un entredicho. O sea, en plan de, puedes conseguir justamente esto que estás pidiendo, pero en un timing que te ponen un entredicho gracioso. Bueno, gracioso. Que tienes que renunciar a otro tipo de cosas. Muchas veces me ha pasado. Un ejemplo absurdo, que este sí me viene a la mente que os puede referir, en plan de... Yo tenía, por ejemplo, hace como 3 o 4 años una lista de juegos que quería conseguir. Y de repente, de una casualidad rara, voy a la tienda y están todos. ¿Cuál fue la parte graciosilla? Que justamente, por ejemplo, estaba con mi rigidez presupuestaria, por decirlo de alguna manera, de que no debía gastar más y no veía correcto, no veía factible comprarlos todos a la vez porque sería un derroche. O sea, ese tipo de cosas. Hay, por ejemplo, ¿qué parte graciosa está ahí? De te doy todos para que los tengas disponibles, pero tienes que renunciar a la disciplina que te habías propuesto. Te doy este trabajo, te doy estas ofertas de empleo, pero tienes que renunciar a lo que has estado consiguiendo hasta ahora. O sea, ese tipo de cosas graciosillas, chistosas, de... No sé si esto pasa de quieres portarte bien con la dieta, te gustan las tartas y hago que te caigan 3 tartas en 2 días. Eso ha pasado. O sea, puedes portarte bien con la dieta, pero yo aquí te estoy regalando las tartas. Tú verás qué haces con ellas. Pero, oye, que están muy deliciosas. Tú verás si te las comes o no. O sea, ese tipo de bromillas es lo que he estado viendo. Entonces, aquí yo lo he puesto como de todo chan, el yo grasosillo, pero yo realmente aquí lo estoy poniendo como un ente externo, pero aquí yo creo que sería mi propio subconsciente, mi potencial realmente mágico, que aquí lo hago así para hacer las risas, que parece que se manifiesta de esta manera chistosa, graciosa. Parece que mi ente manifestador es un troll. Que yo también me he hecho muchas veces risas con eso y es en plan así. Bueno, me he expresado horriblemente, me disculpo por lo mal que me he expresado en este vídeo. Ya luego en el repaso, si veo que no ha quedado bien o no he dicho ideas interesantes, pues a lo mejor intento hacer otra grabación otro día y cosas por el estilo. Y si no, pues bueno, ahí ha quedado el vídeo. Quedan como temas por desarrollar de estos de compilación. Pues aquí tengo, creo que, bueno, los tengo después. Creo que quedarían como unos 4, 5, 6 vídeos más, pero de magia creo que solo habría a lo mejor uno. Y ya cerraría los temas de magia quizás con este o con este siguiente, ahora no recuerdo bien. Y bueno, esto viene a ser todo. Un saludo, hasta otra.